El aire estaba espeso de humo acre y el olor penetrante de madera quemada invadía cada poro de su piel arrugada, pero Policarpo permanecía erguido en el centro de las llamas danzantes, sus ojos serenos fijos en el cielo plúmbeo de Esmirna. El fuego lamía sus vestiduras blancas sin consumirlas. Las llamas rodeaban su cuerpo frágil como si fueran pétalos de una flor extraña y sobrenatural, mientras el clamor de la multitud sedienta de sangre resonaba en las antiguas piedras del anfiteatro romano. Sus manos, marcadas por las décadas de servicio y oración, permanecían unidas en súplica silenciosa, y de sus labios resecos brotaba una oración susurrada que parecía más fuerte que los gritos de los soldados y más poderosa que el bramido de las llamas. El sudor que debería deslizarse por su frente permanecía ausente. Su respiración se mantenía calmada y profunda, como si el anciano de 86 años estuviera en contemplación matinal en su celda, y no en el centro de una pira funeraria. Aquello que el mundo intentó borrar se había vuelto eterno. ¿Cómo llegó hasta allí este hombre cuyo nombre significa muy fruto? Este discípulo directo del apóstol Juan, que había transformado una ciudad entera mediante su palabra amable y su ejemplo inquebrantable. Qué extraordinario viaje condujo a este pastor de almas desde los campos verdes de su juventud hasta esta arena de muerte, donde lo imposible se manifestaba ante cientos de testigos atónitos. La historia de Policarpo había comenzado muchas décadas antes, cuando las colinas alrededor de Esmirna aún resonaban con los últimos susurros de las enseñanzas apostólicas. Nacido en una familia de comerciantes prósperos que habían abrazado la fe cristiana en los primeros años, después de la resurrección, el joven Policarpo creció respirando el aroma de las especias orientales que llegaban en los barcos mercantes y escuchando las narraciones extraordinarias de los primeros misioneros. Su infancia estuvo marcada por la dulzura particular de aquellos días en que el cristianismo aún conservaba la frescura de la novedad, cuando cada conversión parecía un milagro y cada comunión entre los fieles aún llevaba el sabor del pan partido por el propio Cristo. El niño Policarpo poseía unos ojos de un azul cristalino que parecían capturar y reflejar la luz divina de manera peculiar, y su voz, incluso a temprana edad, llevaba una autoridad serena que hacía a los adultos interrumpir sus conversaciones para escucharlo. No era la precocidad intelectual lo que lo distinguía entre sus pares, sino una especie de sabiduría intuitiva que brotaba de su alma como el agua de una fuente pura. Cuando cumplió 12 años, sus padres, reconociendo en él los signos de una vocación especial, lo condujeron a la presencia del venerable Juan, el discípulo amado, que en ese entonces residía en Éfeso y supervisaba las iglesias de Asia Menor. El encuentro entre el anciano apóstol y el joven discípulo tuvo lugar en una tarde dorada de otoño, cuando las hojas de los olivos susurraban melodías ancestrales y el aire llevaba el perfume de las uvas maduras. Juan, ya encorvado por el peso de los años, pero con los ojos todavía brillando con la llama que había visto transfigurar al Maestro en el monte Tabor, observó al muchacho con atención penetrante. Había algo en ese joven que le recordaba la pureza de los primeros días, cuando él mismo había caminado por los caminos polvorientos de Palestina, junto al que convirtió el agua en vino y multiplicó los panes y los peces. Durante 3 años, Policarpo permaneció bajo la tutela directa de Juan, absorbiendo no solo las enseñanzas doctrinales, sino sobre todo la esencia mística de la experiencia cristiana. El anciano apóstol había desarrollado un método pedagógico único, basado no en largas exposiciones teológicas, sino en momentos de contemplación silenciosa, intercalados con narraciones vívidas sobre los días terrenales de Jesús. Policarpo aprendió a orar observando las manos callosas de Juan elevarse en súplica matinal. Aprendió a amar sirviendo a los pobres que acudían diariamente a la casa apostólica. Aprendió a perdonar presenciando la mansedumbre con que su maestro recibía incluso a aquellos que venían a cuestionarlo con hostilidad. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. Esta frase podría haber sido pronunciada por el propio Juan al observar cómo el joven Policarpo, físicamente delicado y de constitución aparentemente frágil,
demostraba una resistencia espiritual que sorprendía a todos. Mientras otros discípulos sucumbían a las tentaciones mundanas o se dejaban abatir por las primeras persecuciones, Policarpo se mantenía firme como una roca azotada por las olas, su fe creciendo en intensidad, proporcional a las adversidades que enfrentaba. Cuando Juan sintió acercarse el momento de su propio llamado eterno, convocó a Policarpo a una conversación final que se extendió durante toda la noche. Bajo la luz vacilante de las lámparas de aceite, el apóstol transmitió al discípulo los últimos secretos de su experiencia mística, revelándole visiones y revelaciones que jamás había compartido con nadie. Le habló del amor divino no como concepto abstracto, sino como realidad palpable que él mismo había tocado y experimentado. Le describió la naturaleza paradójica del cristianismo, donde la debilidad se convierte en fortaleza y la muerte se transforma en vida eterna. Policarpo, dijo el viejo apóstol con voz temblorosa pero firme, yo vi al Verbo hecho carne, toqué sus llagas, recosté mi cabeza en su pecho y escuché el latido de su corazón divino. Ahora te transmito a ti no solo mis enseñanzas, sino la misma presencia que habita en mí. Serás obispo de Esmirna, y a través de ti las ovejas conocerán la voz del pastor verdadero. Las palabras de Juan resonaron en el alma de Policarpo, como campanas de bronce reverberando en una catedral vacía, y él supo, con certeza absoluta, que su vida ya no le pertenecía. La consagración episcopal de Policarpo tuvo lugar en una ceremonia sencilla pero profundamente simbólica, celebrada en la casa de una viuda acaudalada que había convertido su residencia en un centro de culto cristiano. Era el año 96 de la era cristiana, y el emperador Domiciano acababa de decretar una nueva ola de persecuciones contra los seguidores de Cristo. El momento elegido para la ordenación no pudo ser más paradójico. Justo cuando la Iglesia enfrentaba una de sus crisis más agudas, un joven de apenas 25 años asumía la responsabilidad de dirigir una de las comunidades más importantes de Asia Menor. El rito de la consagración se reveló extraordinario desde sus primeros instantes. Cuando los presbíteros más ancianos impusieron las manos sobre la cabeza de Policarpo, los testigos relataron después que una luz suave pero perceptible emanó del joven candidato, iluminando discretamente el lugar y confería a los presentes una sensación de paz y santidad que muchos describieron como sobrenatural. El propio Policarpo experimentó, durante la oración consagratoria, una visión en la que se vio caminando por un campo verde donde pastoreaba no ovejas, sino almas humanas que se volvían hacia él con confianza y esperanza. Aunque era frágil, su fe no vaciló. Esta verdad se hizo evidente desde los primeros días de su episcopado, cuando Policarpo tuvo que enfrentar desafíos que habrían intimidado a hombres mucho más experimentados. La comunidad cristiana de Esmirna se encontraba dividida por disputas doctrinales, penetrada por falsos maestros que predicaban versiones distorsionadas del Evangelio y aterrorizada por las constantes amenazas de las autoridades romanas. El joven obispo podría haberse refugiado en la seguridad de una postura conservadora, limitándose a repetir las fórmulas tradicionales y evitando confrontaciones directas con los problemas que asolaban su diócesis. En lugar de ello, Policarpo adoptó una estrategia pastoral revolucionaria para su época. Comprendió que el verdadero liderazgo cristiano no se basaba en la imposición autoritaria de verdades abstractas, sino en la capacidad de encarnar visiblemente las enseñanzas evangélicas a través de una vida ejemplar. Comenzó visitando personalmente cada familia cristiana de Esmirna, no como superior jerárquico, inspeccionando subordinados, sino como hermano mayor, compartiendo alegrías y tristezas comunes. Sus visitas eran precedidas por el aroma del pan fresco que él mismo horneaba en las primeras horas de la mañana, distribuyéndolo a las familias más necesitadas como símbolo tangible del pan eucarístico. La rutina diaria de Policarpo se organizó en torno a 3 ejes fundamentales: oración prolongada antes del amanecer, trabajo manual durante las horas centrales del día y enseñanza comunitaria al caer la tarde. Se levantaba cuando las estrellas todavía brillaban en el cielo oriental
y las calles de Esmirna permanecían desiertas, dirigiéndose a una pequeña capilla que había construido con sus propias manos en las afueras de la ciudad. Allí, arrodillado sobre el suelo de piedra, fría, permanecía en contemplación silenciosa hasta que los primeros rayos solares anunciaban el inicio de un nuevo día. Sus rodillas desarrollaron callosidades permanentes debido a las largas horas de genuflexión, y sus manos adquirieron la textura áspera propia de quienes trabajan regularmente con materiales rústicos. Durante las horas matinales se dedicaba al trabajo físico que consideraba esencial para mantenerse conectado con las realidades cotidianas de su rebaño. Un día trabajaba como carpintero, construyendo muebles sencillos para familias necesitadas. Otro día como alfarero, moldeando vasijas y cántaros que luego repartía gratuitamente, y en ocasiones como copista, reproduciendo manuscritos de los Pentateuch, evangelios y de las epístolas apostólicas. Sus dedos quedaron permanentemente manchados por la tinta utilizada en la reproducción de los textos sagrados, y él consideraba esas manchas como estigmas honorables de su vocación evangélica. Las tardes estaban reservadas para la enseñanza comunitaria, que no se realizaba en edificios formales, sino en los hogares de diversas familias, creando un ambiente de intimidad y confianza que facilitaba el aprendizaje espiritual. Policarpo desarrolló un método pedagógico basado en la narrativa vivencial, relatando episodios de la vida de Jesús no como eventos históricos distantes, sino como experiencias contemporáneas que seguían ocurriendo en la vida de la comunidad. Con el paso de los años, su voz adquirió una cualidad hipnótica que retenía la atención de niños y adultos, y muchos testimoniaron después que escuchar a Policarpo narrar las parábolas evangélicas era como presenciar los propios acontecimientos que describía. El primer gran desafío de su liderazgo episcopal llegó en el invierno del año 98, cuando las autoridades romanas, presionadas por comerciantes judíos y gentiles que veían en el crecimiento cristiano una amenaza a sus intereses económicos, decretaron el cierre de todos los lugares de culto cristiano en Esmirna. El edicto imperial no solo prohibía las reuniones religiosas, sino que también ordenaba la detención inmediata de cualquier persona sorprendida participando en ceremonias cristianas. La medida generó pánico en la comunidad, y muchos fieles comenzaron a considerar la posibilidad de apostatar temporalmente hasta que la persecución disminuyera de intensidad. Policarpo convocó a una asamblea extraordinaria para la noche siguiente al decreto, reunida en una gruta natural situada en las afueras de Esmirna, un lugar que ofrecía seguridad relativa contra la vigilancia de las autoridades. Cuando los fieles se congregaron, encontraron a su obispo transformado. El joven de aspecto físico delicado había adquirido una presencia magnética que irradiaba autoridad espiritual y coraje inquebrantable. Su voz, normalmente suave y melodiosa, sonó esa noche con la fuerza de bronce templado, resonando en las paredes rocosas de la caverna como una profecía bíblica. «Hermanos amados», comenzó Policarpo, y sus primeras palabras ya contenían una intensidad que hizo que el silencio se volviera absoluto. Ha llegado el momento que nuestro Maestro anunció cuando dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que tuviéramos buen ánimo, porque Él venció al mundo. El Imperio Romano puede cerrar nuestras casas de oración, puede amenazar nuestros cuerpos mortales, puede intentar romper nuestra comunión visible, pero no puede tocar aquello que realmente somos, hijos de Dios, nacidos no de la carne ni de la sangre, sino de la voluntad divina. Mientras hablaba, Policarpo caminaba lentamente entre los fieles arrodillados, y sus manos tocaban delicadamente las cabezas inclinadas, transmitiendo mediante el contacto físico una energía espiritual, que muchos describieron después como electrizante. El ambiente de la gruta, inicialmente frío y húmedo, parecía calentarse progresivamente conforme el obispo desarrollaba su exhortación, y el olor característico de la piedra mojada fue siendo sustituido por una fragancia indefinible que recordaba simultáneamente al incienso y a las flores silvestres. «No permitiremos que el miedo paralice nuestra misión evangélica», continuó Policarpo,
y su voz adquirió un timbre profético que hacía que sus palabras resonaran no solo en el ambiente físico, sino en la conciencia espiritual de cada oyente. Si nos impiden reunirnos en casas, nos reuniremos en campos abiertos. Si nos prohíben orar en voz alta, oraremos en silencio. Si amenazan nuestros cuerpos, entregaremos nuestras almas directamente en las manos del Padre. Aquello que el mundo intentó borrar se ha vuelto eterno. La respuesta de la comunidad superó todas las expectativas de Policarpo. En lugar de dispersarse o apostasía, los cristianos de Esmirna se organizaron en una red clandestina de resistencia espiritual que se convirtió en modelo para otras comunidades perseguidas. Se dividieron en pequeños grupos familiares que se reunían en casas distintas cada noche. Desarrollaron códigos secretos para la comunicación entre los miembros y establecieron un sistema de apoyo mutuo que garantizaba asistencia a las familias cuyos jefes fueran arrestados o exiliados. Policarpo asumió personalmente los mayores riesgos de esa resistencia organizada. Con frecuencia se disfrazaba de comerciante común para visitar a los cristianos encarcelados en las prisiones romanas, llevándoles no solo consuelo espiritual, sino también alimentos y medicinas. Sus visitas a las prisiones se volvieron legendarias entre los fieles, no solo por el coraje que demostraban, sino sobre todo por los milagros que con frecuencia las acompañaban. Los prisioneros cristianos relataron que la mera presencia de Policarpo en sus celdas hacía que los dolores físicos disminuyeran, las heridas cicatrizaran más rápido y los corazones desesperanzados recuperaran la fe y la alegría. Durante los 15 años siguientes, Policarpo consolidó su reputación como uno de los líderes cristianos más respetados e influyentes de toda Asia Menor. Su correspondencia epistolar con otras iglesias se convirtió en referencia doctrinal fundamental. Sus decisiones pastorales eran consultadas por obispos de ciudades distantes, y su vida personal adquirió características que muchos contemporáneos consideraban francamente milagrosas. Informes de varias fuentes mencionaban que Policarpo parecía no envejecer al mismo ritmo que otros hombres de su edad, que su energía física se mantenía constante a pesar de las privaciones y persecuciones, y que su presencia ejercía sobre las personas un efecto apaciguador que trascendía las explicaciones racionales. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. Esta paradójica realidad se volvió cada vez más evidente conforme Policarpo avanzaba en edad cronológica, sin mostrar los signos habituales de deterioro físico. A los 50 años, su apariencia era prácticamente idéntica a la que tenía a los 30. Su cabello permanecía abundante y solo levemente canoso. Su postura seguía siendo erguida y elegante, y sus movimientos conservaban la agilidad de un hombre mucho más joven. Médicos paganos que en ocasiones lo examinaban, intrigados por su vitalidad excepcional, no hallaban explicaciones científicas para su condición física privilegiada. El contraste entre su aparente fragilidad física y su extraordinaria resistencia espiritual fascinaba tanto a los fieles como a los observadores escépticos. Policarpo poseía una estructura corporal naturalmente delicada, manos finas y expresivas, hombros estrechos y estatura mediana, características que teóricamente lo predisponían a una vida sedentaria y protegida. Sin embargo, su capacidad de soportar privaciones extremas, trabajo físico intenso y presiones psicológicas constantes sorprendía a todos los que lo conocían íntimamente. Aunque era frágil, su fe no vaciló. Esta afirmación se volvió literalmente profética cuando, en el año 155 de la era cristiana, el emperador Antonino Pío promulgó un nuevo edicto anticristiano que representó la persecución más sistemática y cruel que la Iglesia había enfrentado hasta entonces. A diferencia de medidas anteriores, que se limitaban a prohibir prácticas religiosas específicas, el nuevo decreto ordenaba el arresto y la ejecución sumaria de todos los líderes cristianos identificados por las autoridades provinciales. La noticia del edicto imperial llegó a Esmirna una mañana de primavera.
traída por comerciantes que habían sido testigos de ejecuciones masivas de cristianos en otras ciudades de Asia Menor. El prefecto romano de Esmirna, Herodes Ático, hombre conocido por su crueldad y ambición política, vio en la persecución anticristiana una oportunidad para demostrar al emperador su lealtad incondicional y eficiencia administrativa. Ordenó de inmediato el arresto de todos los presbíteros y diáconos cristianos conocidos, pero reservó para Policarpo un trato especial que revelaba tanto miedo como odio. Herodes Ático había observado durante años la creciente influencia de Policarpo sobre la población de Esmirna y percibía que la mera presencia del obispo cristiano representaba un desafío implícito a la autoridad imperial romana. No se trataba solo de diferencias religiosas abstractas, sino de una competencia concreta por la lealtad de los ciudadanos. Mientras los decretos imperiales se acataban por temor a las consecuencias legales, las enseñanzas de Policarpo se seguían por amor y convicción personal, creando un tipo de autoridad moral que las autoridades romanas consideraban subversiva y peligrosa. La estrategia desarrollada por Herodes Ático para capturar a Policarpo resultó más sofisticada que las persecuciones anteriores. En lugar de simplemente ordenar su arresto inmediato, el prefecto romano decidió crear un espectáculo público que sirviera simultáneamente de entretenimiento para las masas y de demostración intimidatoria del poder imperial. Anunció que Policarpo sería capturado con vida y llevado al anfiteatro de Esmirna, donde se le ofrecería una última oportunidad de apostatar públicamente a cambio de la libertad, y donde sería ejecutado públicamente si persistía en su obstinación religiosa. Cuando Policarpo supo las intenciones de Herodes Ático, su primera reacción sorprendió incluso a sus discípulos más cercanos. En lugar de mostrar miedo o indignación, el anciano obispo demostró una serenidad casi sobrenatural, como si la noticia de su inminente arresto fuera la confirmación de una profecía largamente esperada. Reunió a sus colaboradores más próximos y declaró con calma: «Sea hecha la voluntad de Dios. Si ha llegado el momento de dar testimonio supremo de mi fe, bendito sea el nombre del Señor que me considera digno de participar del cáliz de sus padecimientos». Los discípulos de Policarpo, sin embargo, no aceptaron pasivamente la perspectiva de perder a su guía espiritual. Organizaron en secreto un plan para sacar a Policarpo de Esmirna y llevarlo a una comunidad cristiana en una región más segura, donde pudiera continuar su ministerio sin el riesgo inmediato de persecución. Argumentaron que su supervivencia era más importante para la iglesia que su martirio, y que Dios ciertamente no deseaba el desperdicio de una vida tan preciada para la comunidad cristiana. Policarpo inicialmente se resistió a los ruegos de sus discípulos, considerando que la huida representaría una forma de cobardía incompatible con su vocación episcopal. Después de una noche entera de oración y reflexión, sin embargo, llegó a la conclusión de que aceptar temporalmente el exilio no constituía apostasía, sino prudencia pastoral que le permitiría seguir sirviendo a la iglesia de manera menos visible. Aceptó, por tanto, retirarse de la ciudad hasta que la intensidad de la persecución disminuyera. La salida de Policarpo de Esmirna se organizó con cuidados extremos de seguridad y discreción. Un pequeño grupo de fieles leales lo escoltó durante la madrugada por caminos secundarios que evitaban las rutas principales vigiladas por soldados romanos. El destino elegido fue una finca rural situada a 2 días de caminata de la ciudad, propiedad de una familia cristiana que había ofrecido refugio discreto al obispo perseguido. La propiedad rural que albergó a Policarpo durante su exilio temporal se encontraba en una región montañosa, cubierta de olivos centenarios y viñedos familiares. Un lugar que ofrecía no solo seguridad física, sino también un entorno propicio para la contemplación y la oración intensiva. La familia que lo acogió, compuesta por un matrimonio anciano y sus hijos adultos, se había convertido al cristianismo gracias a las enseñanzas del propio Policarpo años atrás, y consideraban su presencia en su propiedad como una bendición extraordinaria. Durante las semanas que pasó en ese retiro forzado, Policarpo experimentó una intensificación de su vida mística
que sus biógrafos posteriores describieron como preparación divina para los eventos que se avecinaban. Se levantaba antes del amanecer para largas caminatas por los olivos, donde oraba en voz alta, dirigiéndose a Dios con la familiaridad de un hijo que conversa con su padre amado. Sus anfitriones relataron después que con frecuencia lo escuchaban, orando durante toda la noche, y que su voz, arrastrada por la brisa nocturna, adquiría armonías melodiosas que parecían evocar cánticos angélicos. Fue durante una de esas noches de oración prolongada que Policarpo recibió la visión profética que lo convenció definitivamente de su destino próximo. Se vio a sí mismo en sueños caminando a través de un valle oscuro, rodeado de montañas altísimas, cargando en brazos a un niño que irradiaba luz propia y cuyo rostro mostraba rasgos simultáneamente infantiles y antiguos. El niño le habló con voz que resonaba como campana de bronce. Policarpo, siervo fiel, ha llegado el tiempo en que demostrarás que tu fe no se basa en palabras, sino en entrega total. No temas a quienes pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Yo estaré contigo cuando las llamas te rodeen, y ellas no te consumirán porque ya estás consumido por mi amor. La visión despertó a Policarpo con certeza absoluta sobre su vocación martirial. Comprendió que el exilio temporal había sido permitido por Dios no como una escapatoria definitiva de la persecución, sino como un periodo de preparación espiritual para el testimonio supremo que le era demandado. Convocó a sus anfitriones y les anunció con calma su decisión de regresar a Esmirna para enfrentar voluntariamente el arresto y el juicio que le aguardaban. «Amados hermanos», dijo Policarpo a los miembros de la familia que lo había acogido, y sus palabras llevaban una autoridad profética que hizo que todos se arrodillaran espontáneamente. «Dios me ha revelado en visión que mi tiempo de suntos metos, ministerio terrenal, se acerca a su fin, y que debo regresar a la ciudad para dar el testimonio que Él preparó para mí desde el principio de los tiempos. No os entristezcáis por mi decisión, sino alegraos, porque vuestro hermano ha sido considerado digno de participar del sufrimiento del Señor». El viaje de regreso a Esmirna se realizó en una atmósfera de solemnidad y expectación que recordaba las procesiones litúrgicas. Policarpo caminaba al frente del pequeño grupo que lo escoltaba, entonando salmos en voz baja y deteniéndose periódicamente para bendecir los árboles, las flores e incluso las piedras del camino, como si estuviera despidiéndose de toda la creación. Su rostro adquirió durante esa caminata una luminosidad serena que impresionó profundamente a sus compañeros, y varios de ellos testificaron después que la presencia del obispo parecía santificar el propio paisaje por donde transitaban. Cuando llegaron a las afueras de Esmirna, Policarpo pidió unos momentos de soledad en una pequeña capilla abandonada donde había orado con frecuencia durante sus primeros años de episcopado. Se arrodilló ante un altar de piedra tosca y permaneció en éxtasis contemplativo hasta el atardecer, su conciencia sumergida en una unión mística con lo divino que lo preparaba espiritualmente para los sufrimientos físicos que se avecinaban. El arresto de Policarpo ocurrió exactamente como él lo había previsto. Soldados romanos, guiados por informantes que habían descubierto su paradero, rodearon la propiedad rural durante la madrugada y exigieron su rendición inmediata. El viejo obispo salió de su celda de oración con absoluta tranquilidad. Saludó cordialmente a los soldados como si fueran visitas esperadas y solo pidió unos minutos para vestirse con sus ropas episcopales y despedirse de sus anfitriones. El comportamiento de Policarpo durante el arresto desconcertó incluso a los soldados encargados de llevarlo a la ciudad. En lugar de mostrar miedo, rebeldía o desesperación, el prisionero trató a sus captores con amabilidad y dignidad, que los hizo cuestionar internamente la justicia de su misión. Durante el trayecto de regreso a Esmirna, Policarpo conversó amistosamente con los militares, se interesó por sus familias y problemas personales, e incluso llegó a bendecir a Pincio Etzinta, algunos de ellos que discretamente le solicitaron su oración. Aunque era frágil, su fe no vaciló. Esta realidad se hizo dramáticamente evidente cuando Policarpo fue conducido ante Herodes Ático
para el interrogatorio preliminar que precedería su juicio público. El prefecto romano, acostumbrado a intimidar prisioneros mediante demostraciones de poder y crueldad, se encontró ante un anciano cuya serenidad imperturbable transformó por completo la dinámica del encuentro. Policarpo de Esmirna, comenzó Herodes Ático con voz deliberadamente amenazadora. Eres acusado de sedición contra el imperio, de prácticas supersticiosas prohibidas por la ley y de corrupción de la juventud mediante doctrinas foráneas. Sabes que estas acusaciones se castigan con la muerte, pero nuestra magnanimidad imperial aún te ofrece una oportunidad de salvación. Renuncia públicamente a tus creencias, ofrece incienso a los dioses del imperio y podrás regresar libremente a tu vida anterior. La respuesta de Policarpo resonó en la sala del tribunal con una autoridad que hizo retroceder involuntariamente al propio prefecto. Herodes Ático, respondió el obispo cristiano, y su voz sonó como bronce templado por el fuego. Durante 86 años serví a Cristo y Él nunca me hizo daño alguno. ¿Cómo podría blasfemar contra mí, Rey que me salvó? Si deseas conocer mi fe, ofréceme un día entero y te enseñaré sobre el reino de Dios. En cuanto a vuestros dioses, son obras de manos humanas, de madera y piedra, que no ven ni oyen ni se mueven. La audacia de la respuesta de Policarpo provocó indignación inmediata entre los funcionarios romanos presentes, pero el propio Herodes Ático quedó secretamente impresionado por el coraje moral del prisionero. Nunca había encontrado a alguien que enfrentara al poder imperial con tal dignidad y ausencia de miedo, y comenzó a sospechar que estaba tratando con un tipo de adversario completamente distinto a los criminales comunes que habitualmente juzgaba. «Viejo obstinado», replicó el prefecto con creciente irritación, ¿no comprendes que tengo el poder para hacerte crucificar o quemar vivo? Tus valerosas palabras no te salvarán de las consecuencias de tu terquedad. Por última vez, ofrece incienso a César y salva tu vida. La respuesta definitiva de Policarpo se convirtió en una de las declaraciones más famosas de la literatura cristiana primitiva. Elevando ligeramente la voz para que todos los presentes pudieran oírlo con claridad, declaró: «Tú me amenazas con un fuego que arde solo una hora y luego se apaga, pero ignoras el fuego del juicio eterno reservado a los impíos. ¿Por qué demoras? Haz lo que quieras». El juicio público de Policarpo se fijó para 3 días después, lo que permitió suficiente tiempo para que la noticia se difundiera por toda Esmirna y ciudades vecinas. Herodes Ático comprendió que la ejecución de una figura tan respetada e influyente debería convertirse en un espectáculo ejemplar que disuadiera definitivamente a otros cristianos de mantener su fe frente a las amenazas imperiales. Ordenó que el evento se realizara en el gran anfiteatro de la ciudad, con capacidad para más de 20.000 espectadores, y dispuso que todos los cristianos conocidos se vieran obligados a asistir para presenciar el destino reservado a quienes desafiaban la autoridad romana. Durante los 3 días previos a su juicio, Policarpo permaneció en una celda húmeda y oscura situada en los subterráneos del pretorio romano. Las condiciones carcelarias eran deliberadamente degradantes. El suelo de piedra permanecía constantemente mojado por filtraciones. El aire viciado olía nauseabundamente a desechos humanos. Y la oscuridad casi total solo se interrumpía por una rendija estrecha, por donde penetraba una luz insuficiente para permitir la lectura o la escritura. La alimentación se limitaba a pan duro y agua salobre, diseñada para debilitar la resistencia física del prisionero sin provocar una muerte prematura. A pesar de esas condiciones adversas, los testigos relataron después que la celda de Policarpo se transformó en una especie de santuario improvisado gracias a su presencia. Los guardias que al principio se burlaban del prisionero cristiano comenzaron a experimentar sentimientos inexplicables de reverencia y paz cuando se acercaban a su prisión. El propio entorno parecía modificarse gradualmente. Los olores nauseabundos eran reemplazados por una fragancia sutil que evocaba flores silvestres. La humedad constante disminuía misteriosamente y una luz suave pero perceptible emanaba del propio prisionero. Policarpo utilizó esos días de reclusión forzada
para una preparación espiritual intensiva que sus biógrafos posteriores compararon con los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto. Alternaba periodos de oración contemplativa con momentos de éxtasis místico, durante los cuales parecía comunicarse directamente con realidades sobrenaturales. Guardias que hacían rondas nocturnas relataron que con frecuencia escuchaban al prisionero conversar en voz baja con interlocutores invisibles y que su voz adquiría durante esas conversaciones armonías melodiosas que provocaban en los oyentes sensaciones de paz y alegría inexplicables. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. Esta paradoja se manifestó de forma particularmente dramática durante su encarcelamiento. Mientras su físico delicado debería haber sucumbido rápidamente a las privaciones carcelarias, Policarpo no solo mantuvo su vitalidad, sino que pareció rejuvenecer visiblemente. Los guardias que lo habían visto el primer día de prisión juraron después que su apariencia mejoró progresivamente. Su piel adquirió una luminosidad saludable, sus ojos brillaron con intensidad creciente y su postura se volvió cada vez más erguida y digna. La noticia del arresto de Policarpo se extendió rápidamente por las comunidades cristianas de toda Asia Menor, provocando reacciones que oscilaron entre la desesperación y la expectación mística. Muchos fieles interpretaron el evento como un presagio apocalíptico que anunciaba persecuciones aún más intensas, mientras que otros veían en el encarcelamiento de su obispo una oportunidad para testimoniar públicamente su fe mediante el apoyo solidario a su líder perseguido. Comenzaron a llegar a Esmirna peregrinos cristianos de ciudades lejanas que deseaban estar presentes durante el juicio y la posible ejecución de una figura a la que consideraban santa. Las autoridades, romanas por su parte, interpretaron esa movilización cristiana como confirmación del peligro que representaban Policarpo y sus seguidores. Herodes Ático ordenó reforzar la guarnición militar de Esmirna y estableció medidas de seguridad excepcionales para el día del juicio, temiendo que los cristianos intentaran algún tipo de rescate o insurrección armada. Se convocaron soldados adicionales de ciudades vecinas y todo el centro de Esmirna fue puesto bajo ley marcial durante los días previos al espectáculo en el anfiteatro. En la mañana del juicio, Policarpo fue sacado de su celda antes del amanecer y conducido a una sala contigua al anfiteatro, donde debía esperar el momento de su presentación pública. Allí encontró a un grupo de funcionarios romanos encargados de hacer un último esfuerzo por convencerlo de apostatar, ofreciéndole ventajas materiales y garantías de seguridad a cambio de una renuncia formal al cristianismo. La sesión de 1900 persuasión duró varias horas e incluyó desde promesas de riqueza y honores hasta amenazas detalladas sobre los sufrimientos que le aguardaban en caso de persistir en su obstinación religiosa. Policarpo escuchó todas las propuestas y amenazas con serenidad imperturbable, respondiendo invariablemente que su fe no estaba en venta y que ningún sufrimiento terrenal podría separarlo del amor de Cristo. Su tranquilidad ante las perspectivas más aterradoras de tortura y muerte impresionó gradualmente incluso a los funcionarios romanos más cínicos, algunos de los cuales empezaron a cuestionar internamente si no estaban ante un tipo de coraje que trascendía las explicaciones habituales sobre fanatismo religioso. Cuando llegó el momento de su presentación pública, Policarpo fue conducido por un pasadizo subterráneo que unía las mazmorras con el centro de la arena. El ruido de la multitud, que llenaba por completo las gradas del anfiteatro, crecía progresivamente a medida que se acercaba a la salida. Miles de voces se mezclaban en un clamor confuso, donde era posible distinguir gritos de odio de paganos y judíos hostiles al cristianismo, lamentaciones de cristianos que temían por la vida de su pastor y exclamaciones curiosas de espectadores que asistían al espectáculo sin implicación personal directa. La aparición de Policarpo en la arena provocó una reacción inmediata y dramática de la multitud. Muchos espectadores esperaban ver a un prisionero abatido y atemorizado, alguien cuya apariencia física reflejara el peso de las acusaciones y la proximidad de la muerte. En cambio,
encontraron a un anciano de porte digno y sereno, que caminaba con pasos firmes y mantenía la cabeza erguida, como si estuviera entrando en su propio templo para celebrar una ceremonia religiosa solemne. El contraste entre la expectativa general y la realidad de la presencia de Policarpo creó un momento de silencio relativo que permitió a todos los presentes observarlo detenidamente. Su apariencia física se había transformado durante los días de encarcelamiento. El rostro, aunque marcado por décadas de vida ascética, irradiaba una paz profunda que hacía sus rasgos casi luminosos. Sus ojos azules brillaban con una intensidad que parecía captar y reflejar la luz solar, y todo su cuerpo emanaba una dignidad que hacía que incluso los soldados que lo escoltaban lo trataran con un respeto involuntario. Herodes Ático, ubicado en la tribuna oficial reservada a las autoridades romanas, observó con atención la reacción de la multitud ante la aparición de Policarpo. Comprendió de inmediato que la ejecución de ese prisionero no sería tan sencilla como había imaginado. La presencia magnética del obispo cristiano impresionaba claramente incluso a espectadores hostiles al cristianismo, y el prefecto empezó a temer que el espectáculo ejemplar que había planeado se convirtiera en una demostración contraproducente de la fuerza espiritual de los seguidores de Cristo. El protocolo del juicio público exigía que el acusado fuera interrogado formalmente ante la multitud, ofreciéndole una última oportunidad de apostatar antes de ejecutar la sentencia. Herodes Ático se levantó solemnemente en su tribuna y se dirigió a Policarpo con voz suficientemente alta para ser oída en todo el anfiteatro. Policarpo de Esmirna, en nombre del divino emperador Antonino Pío y de los dioses eternos de Minomes Introsin, Roma te ordeno por última vez, renuncia a Cristo, ofrece incienso a César y salva tu vida, muestra piedad de tu vejez y no obligues al imperio a destruir a alguien que aún podría prestar servicios útiles a la sociedad. La respuesta de Policarpo resonó por las gradas del anfiteatro con una claridad cristalina que permitió a los 20.000 espectadores escucharla a la perfección. Su voz, aunque no era particularmente potente, poseía una cualidad penetrante que hacía que sus palabras llegaran a los oídos más lejanos sin necesidad de gritar ni de gestos teatrales. Herodes Ático, dijo el obispo cristiano, durante 86 años serví a Cristo y él siempre me trató con bondad. ¿Cómo podría blasfemar contra mi Rey y Salvador? Me haces propuestas que demuestran que ignoras por completo la naturaleza de mi fe. No soy cristiano por conveniencia o por miedo, sino porque encontré en Cristo la verdad que da sentido a la existencia humana. La multitud reaccionó con un murmullo confuso que mezclaba admiración, incredulidad e indignación. Muchos espectadores jamás habían presenciado a alguien enfrentarse a la autoridad imperial con tal serenidad y ausencia de miedo, y comenzaron a cuestionar internamente sus propias convicciones sobre la supuesta cobardía de los cristianos. Otros, especialmente los judíos no convertidos que veían en el cristianismo una herejía peligrosa, gritaron exigiendo la inmediata ejecución del prisionero obstinado. Herodes Ático, percibiendo que estaba perdiendo el control de la situación, decidió acelerar el proceso y pasar directamente a la ejecución. Señaló a los soldados encargados de llevar a cabo el espectáculo, y estos comenzaron a amontonar leña seca alrededor de un poste de madera instalado en el centro de la arena. La visión de los preparativos para la ejecución provocó reacciones dramáticas entre los espectadores cristianos, muchos de los cuales empezaron a lamentarse en voz alta e invocar la intervención divina para salvar a su pastor espiritual. Policarpo observó con calma los preparativos para su ejecución, y su serenidad contrastaba de forma impresionante con la agitación emocional que dominaba las gradas. Cuando los soldados se acercaron para conducirlo al poste donde sería atado, él mismo caminó voluntariamente en la dirección indicada, sin requerir ningún tipo de coacción física. Sus movimientos eran tan serenos y dignos que parecían transformar la caminata en una procesión litúrgica, y varios espectadores relataron, después que presenciaron en ese instante, algo que trascendía por completo sus expectativas sobre las ejecuciones públicas.
Al llegar junto al poste preparado para su ejecución, Policarpo sorprendió a todos con una solicitud inesperada. Se dirigió directamente a Herodes Ático y pidió permiso para orar públicamente antes de que se encendiera el fuego. La petición era inusual, pero no contradecía ninguna norma legal romana, y el prefecto, tal vez influido por la excepcional dignidad del prisionero, le concedió unos minutos para sus devociones finales. La oración de Policarpo ante 20.000 espectadores se convirtió en uno de los momentos más memorables de la historia cristiana primitiva. Elevando el rostro y las manos en dirección al cielo, comenzó a hablar con voz que, aunque no era elevada, llegaba con claridad a los oídos más distantes del anfiteatro. Sus primeras palabras revelaron de inmediato que no se trataba de una súplica desesperada por salvación terrena, sino de una acción de gracias solemne por haber sido considerado digno de participar del cáliz de los padecimientos de Cristo. Señor Dios Todopoderoso, oró Policarpo, y su voz adquirió armonías que recordaban a cánticos litúrgicos. Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito y glorificado, por medio de quien recibimos el conocimiento de tu nombre, Dios, de los ángeles y potestades, de toda la creación y de toda la raza de los justos que viven en tu presencia, te bendigo, porque me consideraste digno de este día y de esta hora para que yo pueda participar en el número de tus testigos, del cáliz de tu Cristo. Mientras Policarpo desarrollaba su oración, se produjo un fenómeno extraordinario en el anfiteatro. El aire, que estaba denso y sofocante debido a la aglomeración de miles de personas, comenzó a circular suavemente, trayendo una brisa fresca que llevaba fragancias indefinibles que evocaban a la vez incienso y flores silvestres. La luz solar, filtrada por las nubes que cubrían parcialmente el cielo de Esmirna, adquirió una calidad dorada que bañó todo el entorno con una luminosidad excepcionalmente bella. Por todo esto te alabo, continuó Policarpo, y su voz cobraba intensidad y autoridad crecientes. Te bendigo, te glorifico, al eterno y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu Hijo amado, por medio de quien sea la gloria a ti con él, y el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Policarpo concluyó su oración, el silencio que se instaló en el anfiteatro fue tan profundo que se podía escuchar el susurro del viento entre las gradas de piedra. Miles de espectadores, independientemente de sus convicciones religiosas, habían sido conmovidos por algo que trascendía sus experiencias habituales, y muchos relataron después que presenciaron en ese instante una manifestación de lo sagrado que transformó permanentemente su comprensión sobre la naturaleza de la fe. Herodes Ático, visiblemente desconcertado por el impacto de la oración de Policarpo en la multitud, hizo una señal nerviosa a los soldados para que procedieran de inmediato a la ejecución. Los militares se acercaron al condenado para atarlo al poste, pero Policarpo les pidió amablemente que no lo hicieran. Aquel que me da fuerza para soportar el fuego, dijo con absoluta serenidad, también me dará fuerza para permanecer firme en la pira sin necesidad de vuestras cuerdas. Los soldados vacilaron momentáneamente, impresionados por la tranquila confianza del prisionero, pero finalmente cumplieron las órdenes recibidas y encendieron el fuego alrededor del poste donde Policarpo permanecía erguido. La leña seca comenzó a arder rápidamente, produciendo llamas altas que se alzaron alrededor del cuerpo del obispo cristiano, envolviéndolo completamente en una cortina danzante de fuego anaranjado. Fue entonces cuando ocurrió el milagro que dio título a la narrativa de su vida. Las llamas, en lugar de consumir el cuerpo de Policarpo, parecían bailar a su alrededor sin tocarlo efectivamente. Formaban una especie de cúpula ígnea que lo protegía en lugar de destruirlo, y desde su interior emanaba una luz dorada que no provenía de la combustión de la madera, sino de la propia persona del mártir. El fuego se comportaba como si fuera controlado por fuerzas invisibles que impedían que cumpliera su función destructiva habitual. Aunque era frágil, su fe no vaciló. Esta afirmación se volvió literalmente visible para todos los presentes en el anfiteatro, que presenciaron a Policarpo permanecer en pie
en el centro de las llamas, con los brazos elevados en oración continua y el rostro transfigurado por una serenidad que parecía sobrenatural. Su piel no mostraba señales de quemaduras, sus vestiduras permanecían intactas e incluso su cabello seguía sin abrasarse. La multitud reaccionó al milagro con exclamaciones de asombro que resonaron por todo el anfiteatro. Muchos espectadores se pusieron de pie para observar mejor el fenómeno extraordinario que tenía lugar ante sus ojos. Otros se arrodillaron espontáneamente, reconociendo la manifestación divina, y algunos comenzaron a gritar confesiones de fe cristiana, inspirados por lo que estaban presenciando. Herodes Ático, desesperado ante el fracaso de su ejecución ejemplar, ordenó que los soldados lanzaran lanzas contra el cuerpo de Policarpo para completar la ejecución por otros medios. Varias lanzas fueron arrojadas en dirección al mártir, pero ninguna logró alcanzarlo. Eran desviadas por fuerzas invisibles o simplemente perdían velocidad antes de llegar a su objetivo, cayendo inofensivamente al suelo de la arena. Finalmente, un soldado consiguió herir a Policarpo con una lanza que penetró en su pecho, pero en lugar de brotar sangre, de la herida surgió una paloma blanca que emprendió el vuelo hacia el cielo bajo la mirada atónita de toda la multitud. El cuerpo del mártir permaneció unos instantes en pie en el centro de las llamas, irradiando una luz dorada que poco a poco se intensificó hasta volverse casi cegadora, y luego desapareció suavemente como si hubiera sido absorbido por la propia luz que emanaba. Las llamas, privadas de su ocupante milagroso, se extinguieron de inmediato, dejando solo un montón de cenizas aromáticas que exhalaban fragancia de puro incienso. Muchos cristianos presentes corrieron a recoger esas cenizas como reliquias sagradas y contaron después que conservaron durante años propiedades curativas extraordinarias, sanando dolencias y trayendo paz espiritual a todos los que las tocaban con fe. El impacto del martirio de Policarpo sobre la población de Esmirna fue inmediato y transformador. Cientos de paganos se convirtieron al cristianismo aquel mismo día, impresionados por el milagro que habían presenciado, y la comunidad cristiana de la ciudad experimentó un crecimiento exponencial que las autoridades romanas no pudieron contener a pesar de sus esfuerzos represivos intensificados. Herodes Ático, humillado por el fracaso público de su intento de intimidar a los cristianos, trató de minimizar el significado de los hechos extraordinarios que habían ocurrido en el anfiteatro. Ordenó divulgar una versión oficial, según la cual Policarpo había muerto simplemente quemado, y que los relatos sobre milagros eran invenciones fanáticas de sus seguidores supersticiosos. Sin embargo, el número excesivo de testigos presenciales hacía imposible sostener esa versión alternativa de los hechos. La noticia del martirio milagroso de Policarpo se difundió rápidamente por todo el Imperio Romano, llevada por comerciantes, soldados y viajeros que habían estado presentes en Esmirna durante los acontecimientos extraordinarios. Cada relato contribuía a amplificar la importancia del episodio, y en pocos meses la historia había llegado a Roma, Alejandría, Antioquía y a todas las principales ciudades donde existían comunidades cristianas. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. Esta verdad paradójica que había caracterizado toda la vida de Policarpo encontró su expresión más completa en el momento de su muerte aparente, cuando la fragilidad física se reveló ilusoria y la eternidad espiritual se manifestó visiblemente ante miles de testigos. El martirio se transformó en teofanía, la ejecución se volvió asunción y el intento de destrucción se convirtió en glorificación definitiva. Los efectos duraderos del martirio de Policarpo trascendieron ampliamente las expectativas de sus contemporáneos. Su historia se convirtió en fuente de inspiración para generaciones sucesivas de cristianos que enfrentaron persecuciones. Su ejemplo de coraje sereno ante la muerte influyó en el desarrollo de la espiritualidad martirial, y su figura adquirió características legendarias que lo transformaron en uno de los santos más venerados de la iglesia primitiva. La comunidad cristiana de Esmirna, lejos de desanimarse por la pérdida de su pastor, experimentó un renacimiento espiritual
que la convirtió en una de las iglesias más dinámicas e influyentes de toda Asia Menor. Los sucesores de Policarpo en el obispado local continuaron su obra evangelizadora con renovado fervor, y la ciudad se volvió centro de peregrinación cristiana que atraía a fieles de regiones lejanas deseosos de visitar el lugar donde había ocurrido el milagro extraordinario. Aquello que el mundo intentó borrar se volvió eterno. Esta frase, que podría servir como epitafio para toda la existencia de Policarpo, se reveló proféticamente verdadera conforme los siglos transcurrieron. El Imperio Romano, que había intentado destruirlo, terminó convirtiéndose al cristianismo. Los perseguidores que buscaron silenciar su voz fueron olvidados por la historia, y el obispo de Esmirna, que debía haber quedado reducido a cenizas, se transformó en un modelo inmortal de fe inquebrantable. La ironía del destino reservó para Herodes Ático un final muy diferente de aquel que había planeado para Policarpo. El prefecto romano, atormentado por los recuerdos del fracaso de su ejecución ejemplar y por la creciente influencia del cristianismo en su provincia, desarrolló una obsesión enfermiza con la destrucción de los seguidores de Cristo. Sus medidas represivas se volvieron progresivamente más crueles y arbitrarias, creando una inestabilidad social que finalmente llamó la atención negativa de las autoridades imperiales. 2 años después del martirio de Policarpo, Herodes Ático fue destituido de su cargo y exiliado a una provincia remota del imperio, donde murió en circunstancias oscuras que muchos interpretaron como un castigo divino. Su intento de usar la ejecución pública de un líder cristiano como demostración de poder imperial se convirtió en el propio instrumento de su ruina política y personal. La transformación histórica más significativa provocada por el martirio de Policarpo fue el cambio en la percepción popular sobre la naturaleza del cristianismo. Hasta entonces, muchos paganos veían a los seguidores de Cristo como supersticiosos y cobardes que adoraban a un Dios débil, incapaz de proteger a sus fieles. El milagro presenciado en el anfiteatro de Esmirna demostró públicamente que el Dios cristiano poseía el poder suficiente para suspender las leyes naturales en favor de sus siervos fieles, forzando una reevaluación completa de esas percepciones prejuiciosas. La literatura cristiana primitiva se vio profundamente influida por la narrativa del martirio de Policarpo, que se convirtió en modelo literario para biografías posteriores de santos y mártires. Su ejemplo estableció los patrones narrativos que caracterizarían las hagiografías cristianas durante siglos. La combinación de virtudes heroicas con humildad evangélica, la manifestación de lo divino a través de lo humano y la transformación de la muerte física en victoria espiritual. Teológicamente, el martirio de Policarpo contribuyó al desarrollo de la doctrina cristiana sobre la naturaleza de la santidad y su relación con los milagros. Su vida y muerte proporcionaron argumentos concretos para los teólogos que defendían la continuidad de los carismas extraordinarios en la Iglesia postapostólica, demostrando que Dios continuaba manifestando su poder a través de individuos especialmente unidos a la divinidad. La veneración de Policarpo como santo se desarrolló espontáneamente en las comunidades cristianas de Asia Menor y se propagó rápidamente por todo el mundo cristiano. Sus reliquias, principalmente las cenizas aromáticas recogidas tras su martirio, se convirtieron en objetos de peregrinación que atraían a fieles de regiones lejanas y se atribuyeron a ellas numerosos milagros de curación. La fecha de su martirio, el 23 de febrero del año 155, se convirtió en fiesta litúrgica, celebrada anualmente por las comunidades cristianas, y las ceremonias conmemorativas incluían siempre la lectura pública de la narrativa de su vida y muerte milagrosa. Estas celebraciones contribuyeron a mantener viva la memoria de Policarpo y a perpetuar su influencia espiritual a lo largo de las generaciones. El lugar del anfiteatro donde ocurrió el martirio se transformó posteriormente en una iglesia dedicada a San Policarpo, erigida exactamente sobre el sitio donde se levantó la pira que no logró consumirlo. La iglesia se convirtió en destino obligado para los peregrinos cristianos que visitaban Esmirna,
y se relataron numerosas curaciones milagrosas por parte de los fieles que oraban junto al altar construido sobre el lugar del martirio. La influencia de Policarpo en el desarrollo de la espiritualidad cristiana se extendió mucho más allá de su propia época y región geográfica. Monjes y ascetas de siglos posteriores encontraron en su vida un modelo de equilibrio entre contemplación mística y acción pastoral, entre coraje heroico y humildad evangélica, entre fidelidad doctrinal y caridad fraterna. Aunque era frágil, su fe no vaciló. Esta frase, que resumía toda la trayectoria existencial de Policarpo, se convirtió en lema espiritual para incontables cristianos que enfrentaron persecuciones, dificultades y tentaciones a lo largo de los siglos. Su historia demostró que la fe auténtica no se basa en sentimientos cambiantes ni en conveniencias temporales, sino en una certeza interior que permanece inquebrantable independientemente de las circunstancias externas. La paradójica combinación de fragilidad física y fuerza espiritual que caracterizó a Policarpo se convirtió en paradigma teológico fundamental para la comprensión cristiana de la naturaleza de la santidad. Su vida ilustró concretamente la enseñanza paulina, según la cual el poder divino se manifiesta plenamente a través de la debilidad humana y que la gloria eterna puede brillar a través de la humildad temporal. El legado intelectual de Policarpo se manifestó principalmente a través de sus cartas pastorales, que se convirtieron en textos fundamentales para el desarrollo de la teología cristiana primitiva. Sus reflexiones sobre la naturaleza de la fe, la importancia de la comunión eclesial y la relación entre la vida terrena y la eternidad influyeron profundamente en el pensamiento cristiano posterior y siguen siendo estudiadas por teólogos contemporáneos. Su metodología pastoral, basada en el ejemplo personal más que en la imposición autoritaria, revolucionó la comprensión cristiana sobre el liderazgo espiritual. Policarpo demostró que la verdadera autoridad religiosa brota de la santidad de vida y de la capacidad de encarnar visiblemente los valores evangélicos, estableciendo patrones que continúan inspirando a líderes cristianos hasta la actualidad. La dimensión profética de su vida y muerte se manifestó en la capacidad de anticipar desarrollos históricos que solo se harían evidentes décadas o siglos después. Su convicción sobre la victoria final del cristianismo sobre el Imperio Romano pareció utópica para sus contemporáneos, pero se reveló proféticamente cierta cuando el propio emperador Constantino se convirtió a la fe cristiana en el siglo IV. Aquello que el mundo intentó borrar se volvió eterno. El intento de las autoridades romanas de eliminar la influencia de Policarpo mediante su ejecución pública se transformó en el propio instrumento de su inmortalización histórica. El martirio, que debía servir como advertencia intimidatoria para otros cristianos, se convirtió en fuente de inspiración que fortaleció la fe de millones de personas a lo largo de los siglos. La ironía suprema de la historia de Policarpo reside en el descubrimiento de que aquello que parecía su mayor debilidad, la aparente fragilidad física, se reveló como su fuerza más extraordinaria. El cuerpo delicado, que debía haber sido consumido fácilmente por el fuego, se transformó en instrumento de manifestación divina que desafió todas las expectativas, tanto naturales como sobrenaturales. Su ejemplo continúa desafiando a las generaciones contemporáneas a cuestionar sus propias concepciones sobre coraje, fe y fidelidad a los valores supremos. En una época caracterizada por el relativismo moral y la inconstancia de compromisos, la figura de Policarpo surge como testimonio de la posibilidad de una fe absolutamente inquebrantable que trasciende todas las circunstancias adversas. La narrativa de su vida revela que la verdadera grandeza humana no se mide por los estándares mundanos de poder, riqueza o fama, sino por la capacidad de permanecer fiel a los propios principios, incluso cuando esa fidelidad exige sacrificios extremos. Policarpo se transformó en símbolo eterno de la dignidad humana que se niega a ser vencida por cualquier forma de coacción externa. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. Esta verdad, que se manifestó de manera dramática durante Vincentius, su martirio milagroso,
continúa resonando a través de los siglos como revelación sobre la naturaleza paradójica de la condición humana. La historia de Policarpo enseña que la eternidad no es un destino futuro a ser aguardado pasivamente, sino una realidad presente que puede ser vivida por aquellos que logran trascender las limitaciones aparentes de la existencia temporal. Lepel, obispo de Esmirna que enfrentó las llamas sin ser consumido, se convirtió en metáfora viva de la resistencia espiritual que ninguna fuerza terrena puede destruir. Su figura atravesó los siglos como testimonio permanente de que existen valores por los que vale la pena vivir y, si es necesario, morir, y de que la fe auténtica posee una dimensión que trasciende por completo las fronteras entre la vida y la muerte. Aunque era frágil, su fe no vaciló.